En el cielo hay 2 personas divinas y hasta 3 personas divinas, piensan algunos. Y toman el pasaje bíblico donde dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Olvidándose ellos realmente, hermanos, como dice en Juan 4:24, que Dios es espíritu. Tengamos pendiente eso para poder entender qué significa que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Dios es espíritu. Una vez el Señor le dijo a Tomás: Tomás, mete tu mano en mi costado, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. El pastor de la Iglesia Pentecostal Unida, con su programa Pentecostales Avivados, está tratando de probar aquí que la diestra de Dios no significa la derecha de Dios, cuando etimológicamente es absolutamente una realidad. Está tratando de probar que no hay tal persona sentada en el trono con alguien a la derecha del Padre, porque según él, el Padre y el Hijo no son 2 personas, sino es la misma persona. Cuando la Biblia habla del Padre, es la misma persona del Hijo, es la misma, según ellos. Y utiliza un texto equivocadísimo donde Tomás ve a Jesús y Jesús le dice, porque Tomás estaba asustado pensando que estaba viendo un fantasma, le dice: Tomás, mete tu mano en mi costado y mira que no soy un espíritu, no soy un fantasma, sino que yo tengo carne y huesos, como veis. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Jesús no tiene cuerpo si el mismo Jesús está diciendo: yo no soy un espíritu, sino que tengo carne y hueso, como vosotros veis? Así que no podemos pararnos mal parqueados en Juan 4:24, que dice que Dios es espíritu. Entonces él trata de probar que como Dios es espíritu, entonces Dios no tiene cuerpo. Eso es equivocado completamente. Dios es espíritu y tiene cuerpo. Jesús tiene cuerpo, glorificado. Lo dice la Biblia muchas veces. El hombre es espíritu y tiene cuerpo. El ángel es espíritu y tiene cuerpo. Los demonios son espíritu y no tienen cuerpo. Así que es completamente desenfocado este tipo de mensajes que no se para en la palabra de Dios, sino que por probar una doctrina falsa empiezan a tergiversar textos bíblicos. Jesús tiene cuerpo glorificado, aunque es espíritu, y está sentado a la derecha del Padre. Amado hermano y amigo, un espíritu es incorpóreo, no tiene forma corporal. Dios en su esencia es espíritu, lo dice Juan 4:24. No podemos pensar que Dios tiene mano derecha, que Dios tiene mano izquierda, que Dios tiene ojo derecho, ojo izquierdo, que Dios tiene nariz como tenemos nosotros. Dios es espíritu, vuelvo y repito. Pero entonces, ¿qué significa eso? Vamos a leer Éxodo capítulo 15, verso 6, por favor. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Escuche. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Este pasaje nos indica, nos muestra, nos enseña que la diestra de Dios, la diestra de Jehová ha sido magnificada, ha sido representada, ha sido mostrada en poder. Nosotros, los que estudiamos la Biblia, tenemos que entender cuando la Biblia habla en términos figurados en relación a Dios. Por ejemplo, el Salmo 91 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Será que a alguien se le va a ocurrir en su mente
que Dios tiene plumas, que Dios tiene alas, porque eso dice el Salmo 91, que Dios a nosotros nos cubre con sus plumas y nos protege debajo de sus alas. ¿Lo podemos tomar de manera literal? ¿O será que eso significa que Dios con su poder nos protege, que Dios con su poder nos guarda? Porque es que Dios es espíritu. Dios no tiene alas. Dios no tiene plumas. De esa misma manera, pensar que Dios tiene mano derecha, que Dios tiene mano izquierda, que Dios tiene ojo, que Dios tiene oreja, es absurdo, porque Dios es espíritu. Y pensar de manera literal que Jesús está a la derecha. Bueno, esta es mi mano derecha, aunque la cámara refleje otra cosa, esta es mi mano derecha. Pensar de que Jesús está sentado a la derecha de Dios, estaríamos enseñando que en el cielo hay dos tronos. Pero eso no fue lo que vio Juan en Apocalipsis capítulo 4, verso 2. El pastor está completamente fuera de contexto. Está tratando de probar que solo hay una persona en el cielo. Cuando Daniel vio al anciano de días, Daniel capítulo 7, y vio al Hijo del Hombre, una revelación que tuvo sobre el cielo. Vio a las dos personas diferentes, porque el Padre es diferente del Hijo, porque el Padre habló con el Hijo muchas veces y el Hijo habló con el Padre muchas veces. Son dos personas diferentes. No querer entender que son dos personas diferentes es completamente equivocado. Entonces trata de meterse por el lado menos apropiado para probar que son una sola persona y no son dos personas. El lado menos apropiado es lo de la diestra, porque en realidad el Hijo sí está a la diestra del Padre. Es evidente que hay algunos pasajes bíblicos donde Dios usa una metáfora, una comparación. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. ¿Cuántas veces quise juntar a los polluelos debajo de mis alas? Evidentemente los polluelos somos nosotros y las alas son las alas de Él, pero que Dios no tiene alas. Las alas de Dios serían las alas de los ángeles, pero Dios en sí mismo no tiene alas. Pero no podemos creer que todo es simbólico, porque ese es otro error, ya que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Tan es cierto esto que María, cuando lo vio, lo confundió con el jardinero, porque tenía la apariencia perfecta de un hombre que tenía manos, que tenía pies, que tenía cara, que tenía todo, y lo vio y le dijo, Señor, y no lo diferenció bien porque ella había visto al ensangrentado en la cruz, y luego se aparece Jesús con una cara hermosa, resplandeciente. Lógicamente él dijo, si tú has llevado el cuerpo del Señor, dime dónde está. Lo confundió y Jesús le dijo, María. Y ella dijo, Raboni, lo reconoció enseguida, porque Jesús sí tiene cuerpo. Ellos creen que solamente está el Hijo sentado ahí arriba y que el Hijo es el mismo Padre. Si el Hijo es el mismo Padre, pues el Hijo sí tiene cuerpo. Están tratando de probar que el Hijo no tiene cuerpo según ellos, pero resulta que los dos son Dios, son dos personas diferentes la una de la otra, y es lo que ellos no entienden. Es una herejía destructora. Al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Eso lo tenemos que tener claro también para entender el significado de que Jesús está sentado a la diestra de Dios. En el cielo solo hay un trono establecido, y en el trono uno sentado. ¿Qué significa de que Esteban haya visto a Jesús a la diestra de Dios? Si lo tomáramos también de manera literal, estaríamos diciendo de que Esteban vio a Dios en espíritu. Porque si Dios está aquí y lo vio a su derecha, entonces Esteban habría visto a Dios en su esencia de espíritu. Pero la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Sigue errático, porque sabemos que también Esteban vio al Padre y vio a la diestra a Jesús, el Nazareno. Él está diciendo que no hay sino un trono, porque Juan vio un trono, pero resulta que Jesús en Apocalipsis capítulo 3
dice que hay dos tronos. Lo que pasa es que cuando Juan ve la visión, ve un trono donde está el anciano de días y ve al Hijo del Hombre de pie, al Cordero de Dios. Pero eso no quiere decir que no haya dos tronos, porque Apocalipsis 3:21 está muy claro cuando Jesús dijo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, en el trono de Jesús, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si Jesús está diciendo su trono, es el trono del Padre. Y si está diciendo para que te sientes conmigo en mi trono, está diciendo en el trono de Jesús. Así que en el cielo hay dos tronos, tal y como Juan en Apocalipsis lo vio y tal y como Daniel lo vio en el Antiguo Testamento. Vio dos personas sentadas gobernando. Errático y doloroso pensar que no ha detallado textos y que antepone una doctrina falsa para cambiar los textos bíblicos. En su esencia de espíritu, por supuesto, porque cuando se manifestó en carne, Dios se dejó ver en la faz de Jesucristo. Ya ese es otro tema. Entonces, ¿qué significado tiene de que Jesús está sentado a la diestra? Si Dios no tiene diestra, si Dios no tiene izquierda, si Dios no tiene brazo derecho ni brazo izquierdo, significa que Jesús está sentado en el poder de Dios. Por eso dice la Biblia que Cristo es sabiduría y poder de Dios. Jesús está sentado en el poder de Dios porque Él mismo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Él está sentado sobre Él mismo. ¿Qué tal? Según Él, Jesús está sentado sobre Él mismo. Sentado en el poder de Dios. Si Él es Dios, ¿cómo va a estar sentado Él en el poder de Dios? Vaya, vaya. Otro pasaje dice de que el Hijo de Dios está en el seno del Padre. ¿Será que el seno del Padre está a su lado, a su derecha? No. El seno del Padre está en su seno, está en su poder. De tal manera que no podemos pensar que en el cielo hay dos tronos. Porque decir literalmente que Jesús está en la mano derecha de Dios no es reconocer que Dios es espíritu. No es reconocer que en el cielo hay un solo trono. Eso contradeciría totalmente la palabra de Dios si lo tomásemos de manera literal. Sería no reconocer que Cristo mismo es sabiduría y poder de Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios, está diciendo de que Jesús está sentado en el poder de Dios. Por eso la Escritura dice que Jesús está en el seno del Padre. Qué barbaridad. Tratar de probar que no hay padre ni hijo, sino que hay una sola persona que se llamaba padre y después se llama hijo, como que tiene Clark Kent y Superman. No entiendo, la verdad. No entiendo la forma tan tonta y absurda que este pastor trata de desaparecer a uno de los dos. Trata de desaparecer a uno de los dos para quedarse con que Jehová uno es. Cuando la Biblia dice Jehová uno es, en Deuteronomio capítulo 6, lo que está diciendo Dios es que los dos son uno. Es como el matrimonio, marido y mujer, los dos serán una sola carne. ¿Cómo es posible que no entiendan eso? Eso les bloquea su oración. Eso les impide ver la verdad, la luz. Dios permita que los pentecostales unidos puedan entender que Jesús no es uno solo, que hay un Padre y hay un Hijo. Y ser pentecostales que creemos en la verdad.